Bueno, muy buenos días. Estamos en la lección número 30 del 23 de julio. Esta es la semana 15 y estamos con el tema esta semana y la próxima de función exponencial y función logarítmica. Entonces, hoy lo que vamos a ver es una clase ya normal, cortita, de 50 minutos, sobre las propiedades de los logaritmos. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a, mira, escribir mal propiedad? Dice propiedades. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos ir explicando un poco la situación. Entonces, vamos a ver 8 propiedades de los logaritmos y conforme vemos la propiedad, vemos los ejemplos. Entonces, la primera propiedad de los logaritmos es que como consecuencia de la composición de funciones, las propiedades 1 y 2 representan la composición de las funciones exponencial y logarítmica y nos genera esta propiedad. Yo lo había explicado el martes, pero aquí vamos a ser muy prácticos y lo que nos va a interesar es ver o entender los ejemplos. Entonces, el ejemplo lo que nos dice es que si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la logaritmo de 5 y el argumento es 7, entonces solo queda el argumento. Y al revés, cualquier número se puede ver, bueno, un número tiene que ser positivo en este caso, se puede ver como una exponencial. Por ejemplo, vean al revés, en el caso de la propiedad B, si yo tengo logaritmo de 3, la base es 3 y el exponente es un 2, entonces solo queda un 2. Eso es lo que nos dicen estas dos propiedades. Por ejemplo, si yo tengo el 5, si yo tengo el número 5, esta propiedad o las propiedades me dicen que el 5 lo puedo ver de dos maneras. El 5 yo lo puedo ver como cualquier base, digámosle, no sé, puedo verlo como base pi, elevado al logaritmo en base pi de 5. En el fondo esto se cancela y solamente sobrevive el 5, pero no es la única manera. Yo puedo escribir esto como 3 a la logaritmo en base 3 de 5. Observo que está el 5, se cancela y queda el 5. Pero también puedo poner un 7, 7 a la logaritmo en base 7 de 5. Entonces yo podría cancelarlo y siempre obtengo el 5. En general, yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de 5. Se pueden cancelar las bases. Recuerden que las bases tienen que ser mayor que 1 o la base tiene que estar entre 0 y 1. Y siempre puedo reescribir cualquier número real en una base que sea positiva. Muy bien. De forma análoga, yo puedo escribir un número como un logaritmo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 3, yo puedo ver el 3 como logaritmo en base 7 de 7 a la 3. Los 7 se cancelan y solamente sobrevive el 3. O es lo mismo que tener logaritmo en base 8 de 8 a la 3. Me fijo que es el 3, los 8 se cancelan y solo sobrevive el 3. O logaritmo en base raíz de raíz de 2 a la 3. Veo que está el exponente 3, se cancela y sobrevive el 3. Y en general, logaritmo en base de a la 3, siempre con a mayor que 1 y a entre 0 y 1, me permite entender que el número 3 lo puedo escribir como un logaritmo o como un exponente. Esos son ejemplos abreviados de la propiedad, ya sea como exponencial o como logaritmo, pero así trabaja dicha propiedad. Yo no sé si tienen dudas hasta acá, chicos y chicas. No, está clarito. Bueno, cualquier cosa, esto lo vamos a ver después con diferentes ejercicios, pero esa es la moraleja, escribir cualquier número como como un exponencial y cualquier número como un logaritmo. Esa es la idea de esto. Muy bien. La segunda teoría, aquí están las propiedades 1 y 2. La tercera propiedad dice que si A es un número real y este número es mayor que 0 y diferente de 1, lo mismo que les decía antes, entonces sucede que cuando yo tengo dos elementos o una ecuación, por decirlo así, exponencial, donde tengo que a la x es igual a la y, entonces puedo implicar por las propiedades inyectivas que tiene la función exponencial que los exponentes son iguales. Es decir, x tiene que ser igual a y. Entonces, aquí vienen dos ejemplos para entender cómo estamos trabajando dicha propiedad. Entonces, la propiedad 3
en el caso de la primera, dice que si yo tengo logaritmo en base 2 de 1 a la 32, esto me tiene que dar x. Ah, pero ¿qué va a pasar ahí? Bueno, esto resulta y sucede que como es un logaritmo, yo lo puedo pasar a una función exponencial. ¿Alguien se acuerda cómo se pasa eso a una función exponencial, chiquillos? Con la propiedad que vimos el martes. ¿Alguien se acuerda? Sería como 2 a la x igual 1 sobre 32. Ajá, muy bien, ¿se acuerdan? El 2 se mantiene, el 2 se mantiene, luego lo que hago es que la x pasa de exponente y el 1 entre 32 se coloca al otro lado. Muy bien, entonces ya no soy triste, ahora estoy feliz, qué dicha. Muy bien, pero acuérdense que esto significa que 2 a la x es igual a 1 entre 32, pero 1 entre 32, esto es lo mismo que tener 1 entre 2 a la 5. Pero esto significa que es lo mismo que tener que 2 a la x es igual a 2 a la menos 5. Y esta propiedad número 3 me dice que si las bases son iguales, yo podría quitar las bases, y eso se hace no por regla, eso es por propiedad inyectiva. Entonces, por inyectividad de la función exponencial, la única forma de que esto sea posible es que los exponentes sean iguales. Y por lo tanto, quiere decir que la solución de esta pequeña ecuación es que necesariamente la x vale 5. Y aquí no tenemos que probar nada, sencillamente tenemos el valor de x. Muy bien. Eso para la parte A. Veamos en el caso de la parte B. En el caso de la parte B, tenemos que 2 a la x sobre 4 es igual a 32. Eso es lo que significa, y lo que nos interesa es que 2 a la x es igual a 32 por 4. Pero esto es lo mismo que tener que 2 a la x es igual a 2 a la 5 por 2 a la 2. Pero esto es lo mismo que tener que 2 a la x es igual a 2, se conservan las bases y se suman los exponentes. 5 más 2 da 7. Y volvemos a caer en el mismo principio de la propiedad 3. Si 2 a la x es igual a 2 a la 7, y como las bases son iguales, sencillamente las puedo eliminar, por decirlo de esa manera, y me quedan que los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, x vale 7. Por lo tanto, la solución de esta otra ecuacióncita es que la solución está formada por 7. ¿Dudas con esto, chiquillos? Con este ejemplo que realicé por acá. Bueno, vamos a seguir viendo y cualquier cosa ahora me siguen preguntando. Pero entonces la propiedad lo que dice es que si dos funciones exponenciales son iguales y las bases son iguales, eso implica que los exponentes van a ser iguales. Muy bien. Entonces, vamos con la propiedad 4. En la propiedad 4 es algo muy parecido a lo de los exponentes, pero ahora con los logaritmos. Y lo que nos dice la propiedad ahora es que si los logaritmos son iguales y tienen la misma base, ¿verdad que tienen la misma base? Entonces, quiere decir que los argumentos van a ser iguales. Esa es la conclusión que nos genera la propiedad número 4. Entonces, ¿cómo se aplica? Vean el ejemplo. En el ejemplo nos dicen, el único que hay, que logaritmo natural de x al cuadrado menos 3x más 2 tiene que ser igual al logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces vemos que tienen el mismo logaritmo natural a ambos lados. Entonces, si esto pasa, yo puedo desprenderme o de la idea de usar el logaritmo y solamente lo que hago es que igualo los exponentes. Y esto es porque la función logarítmica es la inversa de la exponencial, es biyectiva y por lo tanto pues, es inyectiva. Entonces yo podría igualar los dichosos exponentes. Aquí, observen que los x al cuadrado se cancelan y me queda que menos 3x más 2 es igual a menos 5x más 2. Pero los dos se cancelan. Entonces, me está quedando que menos 3x. Perdón, aquí escribí algo mal. X al cuadrado menos 3x más 2. X al cuadrado menos 5x más 5, dice aquí. Más 5. Entonces está muy, muy pollo, pero no, ya no. Entonces me queda que menos 3x, para hacer bien el cálculo, menos 3x más 5x es igual a 5 menos 2.
Entonces, vamos a ver si no se me olvidó nada. No. Entonces, nos queda que 2x es igual a 3 y quiere decir que x vale 3 medios. ¿Ok? Quiere decir que x vale 3 medios. Pero como la ecuación es logarítmica, lo recomendable es sustituir, hay que sustituir en la ecuación. Y eso siempre tenemos que hacerlo, y verificarlo cuando las expresiones son del tipo logarítmicas. ¿Por qué? Porque aquí sí es importante que el argumento siempre sea positivo, análogamente acá. Ocupamos que el argumento sea positivo y no sabemos si 3 medios puede ser un valor positivo. Entonces, ustedes hacen logaritmo de 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios, más 2, y tiene que darnos logaritmo de 3 medios al cuadrado, menos 5 por 3 medios, más 5. Y tenemos que verificar cuál es el resultado. Alguno de ustedes que me calcule este y alguno que me calcule esto. Pues ahí nos ayudamos con la calculadora. Entonces, alguno que se mande a pista y me ayude. ¿Cuánto es 3 medios al cuadrado? Menos 3 por 3 medios y le suma 2. Y alguno otro que haga 3 medios al cuadrado, menos 5 por 3 medios y le sume 5. Aquí lo vamos a arreglar, es que le sume 5. Sacamos de una vez el logaritmo. No, nada más hacer el cálculo del argumento. O sea, 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios, más 2, solo hacer ese calculito. Ah, ok. El primero dado menos un cuarto. Menos un cuarto. El segundo también. Menos un cuarto. Ok. ¿Cómo? Y ahí está el problema. Son iguales, pero este número es ¿cómo? Negativo. ¿Cómo es este número? Negativo. Entonces, si usted calcula el logaritmo natural de menos un cuarto, no existe. Entonces, las expresiones son iguales, pero en el mundo de los números reales, no tiene solución. Es decir, no es viable calcular ese resultado. Entonces, parece que sí, pero recuerden que uno de los principios de los argumentos de cualquier logaritmo es que el argumento debe ser positivo. Y como el argumento no es positivo, vean que aquí lo dice x, es decir, el argumento es positivo, la solución va a ser vacía. Entonces, muy importante esa observación. Daniel, vos levantaste la mano, dime. Una vez que era de que cuando lo metí entero la cálculo con logaritmo me dio negativo, pero es que no me había percatado de que tenía que dar eso. Perdón, que daba más error, pero no me había percatado de que no tenía solución. Sí, claro. Entonces, esto es muy bonito, este ejercicio, porque, o sea, pareciera que hay una solución, pareciera que la igualdad es posible, pero como el argumento, por definición, debe ser positivo, se cae todo. Entonces, por eso ahí viene indicado que la solución es vacía. Entonces, préstenle mucha atención a este tipo de igualdades, porque no necesariamente quiere decir que se preste para dar una solución. Entonces, está bonito, como un distractor, el menos un cuarto, o incluso el 3 medios. Muy bien. Quinta propiedad. La quinta propiedad, creo que ya la han visto en el cole, y si no la han visto, pues ahí trabajamos. Lo que nos dicen es que el logaritmo de x por y se puede descomponer como logaritmo de x en base a por logaritmo de y más logaritmo de y en base a. Entonces, lo que nos dice es que el producto de expresiones en el argumento en un logaritmo se descompone como la suma de esos argumentos y la multiplicación pues se transforma en una suma. Entonces, para entender un poco mejor cómo esto funciona, pues nos dedicamos a resolver esta pequeña ecuación logarítmica para ver qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, puede suceder que me pidan resolver esto. Logaritmo de x menos 3 más logaritmo de x más 2 tiene que ser igual al logaritmo de 5x menos 14. Vean que aquí yo tengo una suma de logaritmos y vean que la base es la misma. Recuerden que aquí hay un 10, pero no se escribe.
que fue una de las cosas que les había dicho por cuestión de notación. Entonces, como tienen la misma base, yo puedo generar un siguiente paso donde puedo dejar los dos argumentos, x menos 3 y x más 2 multiplicados. Y obviamente, como es una ecuación, esto está igualado al logaritmo de 5x menos 14. Ah, pero ¿qué vimos en la propiedad anterior? Si yo tengo que los dos logaritmos son iguales, los podría cancelar. Y lo que me queda es que x menos 3 por x más 2 es igual a 5x menos 14. Es decir, ya me quedan igualadas ambas expresiones. Ahora, lo que sucede es que esto es una cuadrática, sería x al cuadrado, esto sería más 2x, este sería menos 3x y este sería menos 6, igualado a 5x menos 14. Y en el siguiente paso me queda que x al cuadrado menos x menos 6 es igual a 5x menos 14. Esto es lo mismo que tener que x al cuadrado menos x menos 5x menos 6 más 14 es igual a 0. Y es lo mismo que tener que x al cuadrado menos 6x más 8 es igual a 0. Y aquí esto nos va a generar soluciones. Ahí me pueden ayudar con la cálculo o con alguna factorizando. ¿Cómo quedarían las soluciones de esta cuadrática, chiquillos? Metan eso en la cálculo como una cuadrática. ¿Y cuánto les daría? Alguno que me ayude ahí. Tururum, tum, tum. Tururum, tum, tum. Las dos soluciones serían 4 y 2. Muy bien, quiere decir que una solución es 4 y otra solución es 2. Pero como la ecuación tiene logaritmos, ojo, hay que hacer prueba. Entonces tenemos que hacer siempre una prueba cada vez que tengamos logaritmos. Entonces veamos, a ver, ¿qué pasa? Si x vale 2, entonces quiere decir que tendría logaritmo de 2 menos 3 más logaritmo de 2 más 2 tiene que ser igual al logaritmo de 5 por 2 menos 14. Entonces, técnicamente ya esta falla. ¿Y por qué falla? Sin hacer ningún cálculo. Porque vean que 2 menos 3 da menos 1. Tenemos un argumento negativo. Y aquí también falla, porque 5 por 2 da 10 y a 10 le quito 14 me da menos 4. Entonces son resultados negativos. Entonces esta se desecha. Vean que ni siquiera usé la cálculo, con solo que un logaritmo al sustituir de un argumento negativo queda desechada como opción. Entonces x igual 2 se desecha. Veamos el otro caso. Si x vale 4, quiere decir que nos quedaría logaritmo de 4 menos 3 más logaritmo de 4 más 2 y tiene que ser igual al logaritmo de 5 por 4 menos 14. En otras palabras, vean que aquí 4 menos 3 da 1 y aquí 4 más 2 da 6. Es decir, me está quedando logaritmo de 1 más logaritmo de 6 y eso tiene que ser igual al logaritmo de 5 por 4 es 20 y 20 menos 14 pues va a dar 6. Pero logaritmo de 1 es 0. Entonces, voy a hacerlo por acá porque no se ve mucho. Entonces queda logaritmo de 1 más logaritmo de 6 igual a logaritmo de 6. Y una de las propiedades fundamentales, que no están enunciadas acá, pero lo pueden ver en calculadora, logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Entonces, esto es 0 más logaritmo de 6 igual a logaritmo de 6. Y aquí obviamente esto es cierto. Por lo tanto, la solución es el 4. Porque el 4 aquí sí funciona y no nos dan argumentos negativos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas acá? Hasta acá, chiquillos. Profe, Dime. aunque uno no supiera eso, es que, por ejemplo, si es que el logaritmo de 1 es igual a 0, yo creo que igualmente daría porque uno dice, de ahí no, ahí multiplico 1 por 6 y me da 6. Sí, exactamente. Pero recuerda que eso lo puedes hacer si los logaritmos son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede hacer logaritmo de 1 o puedes hacer 1 por 6, pero es porque 1 y 6 son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted tiene menos 1 y tiene 6, no puedes hacer eso. Esa es la regla número 5. Tienen que ser los argumentos positivos para poder aplicar esta propiedad. Es la única observación importante, pero lo que dijiste está bien. Profe, ¿y si un argumento me da 0? Y Va si así.
También eso es malo, malo, eso es feo. Entonces, argumento cero no se puede usar, tiene que ser positivo, pero está bien la observación, no se puede usar. Ya ahí se cae todo el telón. De hecho, lo pueden probar en la cálculo, saquen logaritmo de cero. El logaritmo en cualquier base de cero no existe. No existe el logaritmo de cero. Logaritmo de cero no existe porque si existiera, vamos a ver qué pasa, qué significa logaritmo de cero en base 3 igual a y. ¿Qué significaría eso, chiquillos? Si yo tuviera que el logaritmo de cero en base 3 fuera igual a y. ¿Qué pasa si lo paso a exponencial? ¿Cómo quedaría en exponencial? 3 a la y igual 0. 3 a la y igual a 0. Ajá. Eso significa cuando la función 3 a la y es igual a 0. Pero ¿se acuerdan la gráfica de 3 a la y? De acuerdo a lo que vimos, 3 a la y es así. Entonces, pero vean que lo que me están preguntando es cuando la función 3 a la y está tocando al eje x. Pero eso nunca pasa porque resulta y sucede que lo que tenemos es una asíntota. Aquí está el 0 y aquí está el 3 a la y. Ellos nunca se tocan. Es como un amor prohibido, es como el crush, ¿verdad? Entonces, nunca llegan a tocarse. Entonces, esto jamás puede suceder. Por lo tanto, yo no puedo intersecar la asíntota con la función exponencial. Por eso no tiene solución. O sea, logaritmo de 0 en base 3 es imposible de resolver por la misma situación en que se definió la función exponencial. Más o menos hasta ahí, chiquillos. Profe, y digamos, y si la función tuviera como una traslación en el que, digamos que si toca el eje X. Ah, por supuesto, ahí sí funciona. Pero como usted lo dijo, la versión pura, es decir, 3 a la algo, 2 a la algo, un medio a la algo, nunca lo va a hacer. Pero si usted lo tiene trasladado, eso sí, no va a tener ningún problema. Okay. Sí, la otra semana, de hecho, nos vamos a dedicar a resolver puras ecuaciones de este tipo. Esos son como cómo se aplican en algunas ecuaciones así muy sencillitas. Y la otra semana, puras ecuaciones para ver todos esos casos que se nos quedan por fuera, ¿verdad? Muy bien, Manuel, muy bien. Sexta propiedad. La sexta propiedad lo que nos dice es que logaritmo de x a la n, logaritmo de x a la n, en base a, es igual a n veces el logaritmo de x en base a. Entonces, lo que dice la propiedad es que si usted tiene logaritmo, voy a hacer aquí ahí viene un ejemplo, pero como ecuación, pero veámoslo aquí. Si usted tiene logaritmo de 5 de x a la 8, lo que dice la propiedad es que puedes agarrar el exponente de la x, era un 8, y lo puedes colocar adelante multiplicando. Y me va a quedar que esto es 8 veces el logaritmo de x en base 5. Entonces, vean qué interesante. Cualquier exponente lo puedo convertir en un producto delante de este logaritmo. La demostración de esto es muy sencillo, pero veámosle que ahorita es la parte práctica de cómo está ocurriendo esto. Veamos cómo funciona. Si ustedes tienen este ejercicio, 2 veces el logaritmo de 1 menos 2x igual al logaritmo de menos x más 1. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad me dice que el exponente puede pasar a multiplicar, pero también funciona al revés. Si yo tengo 5 veces el logaritmo de 9, es lo mismo que tener el logaritmo de 9 elevado a la 5. Podría también tomar el 5 y pasarlo a multiplicar al exponente del argumento. Entonces aquí va a ser igual. Este 2 yo lo puedo colocar de exponente, dice la propiedad. Entonces tendría que el logaritmo de 1 menos 2x a la 5 es igual al logaritmo de menos x más 1. Y ya vimos antes que tenemos dos logaritmos iguales. Yo puedo quitar los logaritmos y bueno, aquí me equivoqué, es un 2. Y entonces me quedaría que 1 menos 2x al cuadrado es igual a menos x más 1. ¿Verdad? Entonces, aplicamos la idea de inyectividad de esta ecuación. Y ya, chiquillos, eso que está ahí es resolver una ecuación cuadrática. Entonces, es lo mismo que tener 1 menos 4x más 4x al cuadrado igual a menos x más 1. Y esto que está aquí, es lo mismo que quitar los unos. Es lo mismo que nos quede menos 4x
más 4x al cuadrado igual a menos x. Esto no es lo mismo que tener que 4x al cuadrado menos 4x más x es igual a 0. Y es lo mismo que tener que 4x al cuadrado menos 3x es igual a 0. Esto se puede factorizar. Puedo sacar una x y me queda 4x menos 3 igual a 0. Y de aquí yo sé que esto implica dos cosas, que x debe ser 0 o que x tiene que ser igual a 3/4, basándonos en la teoría de factorización y cuando dos productos están igualados a 0. Entonces, dice que con x igual 0 las cosas funcionan y con x y 3/4 las cosas no funcionan. Este va a ser un ejercicio para ustedes, hacer esa prueba, no aquí, pero en la casa. Y por lo tanto, la única solución que va a funcionar igual como trabajamos las otras dos, va a ser el 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí lo importante era visualizar la propiedad. ¿Cómo se utilizó la propiedad? Exactamente, vamos a cambiar el marcador, exactamente aquí. El 2 pasó como exponente y sucedió utilizando esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos interesa como parte de la resolución de este tipo de ecuaciones. No sé si tienen dudas, chiquillos. Ahí no hice la prueba, pero es para optimizar el tiempo. Eso fue todo. Muy bien. Propiedad número 7. La propiedad número 7 es exactamente muy parecida a la anterior, pero nos dice que la resta o la resta de logaritmos se transforma en un cociente, siempre y cuando tengan la misma base. Entonces, para poner ejemplos específicos, si ustedes tienen logaritmo de 3 y colocan aquí 8 sobre 5, la propiedad nos dice que lo puedo ver como logaritmo de 3 o logaritmo de 8 en base 3 menos logaritmo de 5 en base 3. Y al revés, si yo tengo logaritmo en base 1/2 de 4 y le estoy restando logaritmo de 9 en base 1/2, la propiedad nos dice que la resta la transformo en un cociente. Mantengo la base y en el orden que aparecen, primero el 4 arriba y luego el 9 abajo. Y ya yo sé que lo que esté después de la resta se transforma en el denominador. Esa es la utilización práctica de esta propiedad. Y lo mismo que les dije antes, todos los argumentos tienen que ser positivos y las bases tienen que ser también positivas. ¿Cómo funciona en la propiedad acá? Veamos. Tengo logaritmo natural de x menos 10 menos logaritmo natural de x menos 7 igual a logaritmo natural de 2. Vemos que tenemos logaritmos naturales, tenemos una resta. Entonces, la propiedad me dice que lo que implica inmediatamente es que esto se transforma en logaritmo de x menos 10 entre x menos 7. Y eso tiene que ser igual a logaritmo de 2. Observamos que son los mismos logaritmos, se cancelan los logaritmos y me queda que x menos 10 entre x menos 7 tiene que ser exactamente el 2. Y aquí pues ya no, lo que tenemos es una ecuación fraccionaria. Entonces vamos a hacer un poquito de abuso de notación y vamos a implicar diciendo que si x es diferente de 7 porque está en el denominador, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces x menos 10 es 2 veces x menos 7. Y eso lo que significa es que x menos 10 es 2x menos 14. Y esto significa que 0 es igual a 2x menos x menos 14 más 10. Es decir, 0 es igual a x menos 4. Por lo tanto, quiere decir que la x es igual a 4. Pero no quiere decir que sea solución. Tenemos que hacer la prueba. Si hacemos la prueba, con base en el ejercicio original, vean que nos quedaría que el logaritmo de 4 menos 10 menos logaritmo de 4 menos 7 es igual al logaritmo de 2. Pero ya la cosa aquí se cae porque aquí da menos 6. Y este número es negativo. Entonces, por lo tanto, la solución del ejercicio es vacío. Era lo mismo que hemos estado trabajando y viendo en los anteriores ejercicios. O sea, ni siquiera hago un cálculo, con solo que un calculillo ya dio un argumento negativo, ni sigo, chiquillos. Hasta ahí queda el ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Profe, ¿podría no repetir un toque eso, lo de x no es igual? Bueno, sí, es que yo sé que x no es igual a 7 porque entonces se indefiniría la fracción, pero a partir de ello entonces fue que lo paso al otro lado, nada más. Sí, nada más lo que hice fue que está dividiendo, lo pasé a multiplicar. Entonces, es como cuando uno entra al cine, ¿verdad? Entonces, yo puedo entrar al cine si pago con un tiquete. Mi tiquete fue pedirle a la ecuación que sea diferente de 7. Entonces, como ya es diferente de 7 y lo recuerdo, ya yo puedo pasar a multiplicar. Pero si yo no tomo en cuenta esa restricción, estoy haciendo un abuso del lenguaje, ¿verdad? Ah, ok, ok. Entonces, sí, a la hora de hacer esa restricción ya es como que se da permiso de. Exactamente, sí. Si usted nunca lo había hecho antes, es como meterse a la casa suya y sin permiso, y agarras agua y café y es mal visto, ¿verdad? Feo. Entonces, es lo mismo. Puedes hacer este tipo de transición, pero tenés que pedirle un requisito. En este caso, la restricción en matemática. Entonces, recuerdes, es como que el profe Rayman se meta a la casa, ¿verdad? Nadie quiere que el profe Rayman se meta a la casa de nadie. Entonces, con mucha más razón. Por ahí va la situación. Bueno, podría buscar otro ejemplo en algo, pero este funciona bien. Entonces lo puedes hacer y pedir y recordar la restricción. Es porque si diera 7, recordás que 7 no es parte de la solución. Eso es todo, ¿verdad? Para recordarlo muy bien. Ay, vamos a ver. Ok, entonces ya José preguntó. Vámonos con otra propiedad, la número 8. La número 8 se llama el teorema de cambio de base. Casi no es tan usada, pero hay ejercicios de medio mañosos que pueden implicarla y utilizarla, pero era una propiedad o es una propiedad muy utilizada cuando nosotros no teníamos, sobre todo cuando no había mucha calculadora, no teníamos la opción de cambiar de base y había que hacerlo manual. Esta regla, pues no importa, nos interesa entender qué es lo que hace. Entonces, lo que dice es que si tengo que A y B son números positivos distintos a la unidad, entonces para todo número que sea mayor que 0, se cumple esa propiedad. Entonces, vean qué interesante. Ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 7 y tengo el número 8, lo que me dice el cambio de base es que yo puedo transformar esto en logaritmo de 8 sobre logaritmo de 7. ¿Y cuál base utilizo? Utilizo cualquier base que represente un número positivo. Por ejemplo, yo puedo poner 5 y 5. Ah, pero Raymond no quería hacer eso. Bueno, entonces es lo mismo que tener logaritmo de 8 entre logaritmo de 7. ¿Y cuál base puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar base 2 y aquí un 2. Ah, pero Raymond no quería hacer eso. Entonces podría transformar esto en logaritmo de 8 sobre logaritmo de 7. Y podría colocar, por ejemplo, base 10, pero como es base 10 no es necesario escribirla. Y si yo no quería esto, lo podría ver como logaritmo natural de 8 entre logaritmo natural de 7. Recordando que el logaritmo natural o logaritmo en base E se transforma en logaritmo natural. O sea, haciendo esa aseveración. Entonces, es muy interesante porque nos dice que yo puedo tomar la base y el argumento y separarlos en dos logaritmos independientes, siempre y cuando preserve la misma base. También funciona al revés, porque al revés, si yo tengo logaritmo de 9 en base 3 sobre logaritmo de 7 en base 3, me fijo que en esta división yo tengo las mismas bases. Entonces puedo condensar toda la información en logaritmo de 9, que está aquí arriba, con base ahora 7. Y así es como se utiliza. O si yo tengo logaritmo de 9 en base, no sé, pi, y aquí tengo logaritmo de 7 en base pi, entonces me fijo que las dos bases se repiten y puedo condensar esto como logaritmo de 9, es decir, 9 como numerador y el 7 iría como la base. Entonces, a eso se refiere la aplicación del teorema de cambio de base. Profe, Entonces, y una pregunta, ¿yo le puedo poner la base que yo ocupe? exactamente, usted voltea los ojos en blanco y se le ocurre la base que quiera, siempre que sea positiva. Ok, ok. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguno tiene dudas sobre este ejercicio. Bueno, ejercicio no, sobre este teorema. Bueno, yo les voy a poner uno porque aquí no viene un ejemplo específico. Entonces,
¿Qué pasa si yo tengo logaritmo de 7 dividido entre logaritmo de 8? ¿En qué lo puedo transformar según este teorema? Ahí escuché que estaban hablando, pero no sé. Logaritmo de 7 en base 8. Ajá, logaritmo de 7 en base 8. Si tengo logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 3, ¿en qué se transforma? ¿Alguno que quiera tirarse a pista? Logaritmo base 3 de 2. Logaritmo en base 3 del 2. Muy bien, excelente, Johnny. Y ahí en el chat, si yo resto infinito, no, Diego, eso es para cálculo. Dice Diego. No, no, es que Diego me está preguntando algo. Ahora le respondo, Diego. Pero si yo resto infinito menos infinito, la respuesta es 0 o indefinida. Es indefinido. Lo que pasa es que eso es de límites, de cálculo. Pero lo podemos ver, eso es un tema muy bonito. Los trasinfinitos. Hijo de pucha. Bueno, después le respondemos. Profe, Ajá, dime. yo tengo una duda, pero no de este ejercicio, sino del anterior. Ajá, este. Sí, es que ahí la solución sería vacío, ¿verdad? Pero Sí, em, si a mí me queda, digamos, logaritmo natural de -6 menos logaritmo natural de -3, yo eso no podría volver a utilizar esa fórmula y colocarlo como logaritmo natural de -6 sobre -3 y ya ahí sería 2. sí, pero estás usando mala regla porque estás haciendo un abuso de la definición. Es que la propiedad como tal funciona siempre y cuando usted tenga, vea que dice que argumentos positivos. Entonces, si usted tiene el logaritmo de -6 y estás restándole logaritmo de -3 y usted está haciendo logaritmo de -6 entre -3, esto es malo. Y está malo porque para poder aplicar esta regla, imagínense que está jugando cartas como en Yu-Gi-Oh, no puedes hacer la invocación, dijo, o mejor, hagámoslo más contextual. Tenés las reglas de un juego, no podés, estás duelando las reglas de ese juego porque tenés que estos valores no son positivos. Y aquí la idea es que para poder proceder a ese paso, tanto la X como la Y tienen que ser positivos. Entonces, esto que estamos haciendo está malo, feo, 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 feo. Entonces, es por esa razón. O sea, parece viable, pero es porque estamos abusando de la situación que nos plantea la propiedad. Más o menos. Sí, sí, está bien, profe, gracias. Ok. Vamos a ver, de hecho, de hecho hay una cosa interesante. Vamos a ver, chiquillos, y voy a aprovecharme de lo que me dice la compañera. ¿Será posible que si yo tengo raíz de -3 por raíz de -4, sea correcto escribir raíz de -3 por raíz de -4? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será esto falso o verdadero? Tururum, apostemos el Eso curso. es. Dijo, no, no. No, ya no, ya no, ya no. No, son mentiras, no vamos a apostar el curso, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Será eso falso o verdadero? Raíz de -3 por -4 es lo mismo que raíz de -3 por raíz de -4. Bueno, si es positivo, yo creo que sí. Sí, positivo, sí. Ok, y muy bien. No, aquí. Ok, es que esta parte, si ustedes hacen -3 por -4, da raíz de 12. Raíz de 12 sí existe, pero yo no puedo aplicar esta propiedad porque la propiedad solo funciona si el argumento o los subradicales son positivos. Entonces, esto que está aquí es falso. Falso, 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 falso. Entonces, solo se puede hacer si si no es -3 y no es -4. Tienen que ser los dos positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de ideas es muy parecido a lo que preguntó la compañera con el logaritmo. Yo no puedo separar o reunir dos logaritmos si ya sé que son negativos, porque la propiedad solo es permisible
si son positivos. Entonces, lo mismo que pasó con raíz cuadrada aquí, es lo mismo que ella me estaba diciendo con logaritmos. Entonces, no podemos hacerlo porque tienen que ser todo positivo. En este mundo todo tiene que ser positivo, chiquillos, todo. Hasta los problemas se pueden resolver de forma positiva. Pero bueno, es una analogía que quiero hacer para que me entiendan de que estamos haciendo un abuso de la propiedad. Más o menos, sí. Bueno, ahorita les hago un test y me dicen falso y verdadero para generar el examen. Ok, entonces ya para ir terminando la clase de hoy, para ir terminando la clase de hoy, vamos a hacer dos ejercicios chiquititos sobre verificación de propiedades. Ya vimos las propiedades, entonces vamos a ver cómo funciona. Yo les voy a ayudar con y lo que hay que hacer es transformar todo esto en esto que está aquí. Entonces vamos a empezar de este lado. Yo tengo logaritmo en base 2 de 2 a la 3x por x al cuadrado por 5 dividido entre la raíz de 8 por 2 a la x a la 5. Entonces, recordamos que aquí hay una división. Como hay una división, yo lo puedo ver esto como logaritmo en base 2 de 2 a la 3x por x al cuadrado por 5 menos logaritmo de raíz de 8 por 2x a la 5. Entonces, la división la estoy transformando en una resta de logaritmos. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas, dudas? Lo único que hice fue transformar la división en una resta. Luego, vean que aquí hay puras multiplicaciones. Entonces aplico logaritmo, la propiedad del logaritmo de una suma. Entonces, esto es logaritmo en base de 2 a la 3x, más logaritmo en base 2 de x al cuadrado, más logaritmo en base 2 de 5. Entonces, el producto de estas tres expresiones lo separé en la suma de logaritmos. Viene un menos. Abro paréntesis y aquí también viene un producto. Entonces lo puedo separar como logaritmo en base 2, aquí se me olvidó la base 2, de raíz de 8 más logaritmo en base 2 de 2x a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único que hice fue separar todos los productos en suma. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Profe, sí, puedes repetir esa última parte, es que me perdí. ¿Cuál? ¿Esta? Lo que está después del igual. Ah, esto que está aquí. Sí. Todo. Bueno, Sí. hagámoslo de nuevo, no importa. Entonces, lo que hice es lo siguiente. Primero, me voy a fijar que aquí yo tengo un producto. Tengo un producto de tres cosas. ¿Ves que aquí hay multiplicación? Y aquí hay multiplicación. Hasta ahí sí me sigues. Cuando usted vea multiplicación, aquí usted ve que hay tres argumentos. Entonces, hay una propiedad que me dice que si en un logaritmo usted ve multiplicaciones, usted puede descomponer el logaritmo en la suma de cada una de esas expresiones. Entonces, por ejemplo, esto se descompone en tres logaritmos. El logaritmo en base 2 del 2 a la 3x, más el logaritmo en base 2, ¿de quién es el siguiente? X al cuadrado, más el logaritmo en base 2 del 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, es esto. Logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. Esa es la propiedad. Pero como hay tres términos, van a haber tres sumas. Eso es lo que está pasando. Muy bien. Ahora viene menos. Viene un menos. Pero ahora también tengo tres términos. Tengo una multiplicación, es una multiplicación y tengo dos términos. Pero como hay un menos, yo tengo que abrir paréntesis cuadrados o redondos y dentro de ese menos coloco la separación. Entonces, como hay un producto, se coloca logaritmo en base 2 de la raíz de 8 más logaritmo en base 2 de 2 a la x a la 5. Y eso fue lo que hice en ese paso. Más o menos. Sí, está ahí. Ok, es pura propiedad. Sí. No, con mucho gusto. Ahí vayan preguntando, porque a veces uno se emociona.
Chiquillos, ¿qué pasaba si el 2 y el 2 eran iguales? Se cancela ¿Y qué sobrevive? el exponente. Muy bien, entonces, ay, cochina, aquí me salió feo. Entonces, quiere decir que aquí lo que sobrevive es el 3 a la x. 3 a la x, 3 a la x. Más. Muy bien, les ayudo con otro color. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un exponente en el argumento? ¿Qué sucedía si yo tengo el logaritmo de x en base 2 y es x al cuadrado? ¿Alguno se acuerda? Póngalo delante del logaritmo a multiplicar. Ajá, se coloca aquí adelante. Entonces me va a quedar 2 veces el logaritmo de x en base 2. Y como lo tenía pintadito en color azul, lo mantenemos en azul. ¿Está bien? Vamos con la siguiente. Más, ay, otra vez se me olvidó pasar a la pluma. Entonces, más logaritmo de 5 en base 2. Ese no se le puede hacer nada. Ese está bien feo. Ahora el menos le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro. Bueno, es decir, queda un menos delante del primer logaritmo y un menos delante del logaritmo de 2 de 2 de x a la 5. Eso fue lo único que hicimos. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Algo que quieren que explique? Lo único que hice fue cambiarle el signo a lo que estaba dentro del paréntesis. Eso fue lo único que hice. Profe, Dime. ¿por qué al logaritmo base 2 de 2 a la x a la 5 no lo puedo cancelar? Ah, no, sí lo podemos cancelar. Lo que pasa es que este paso, como le introduje primero el menos, en el siguiente ya ahora sí lo cancelamos. Ah, ok. Sí, no, ya lo hacemos. Ok, va lo que dice la compañera. Vamos a ver y seguir con los pasos. El 3x queda igual. El 2 logaritmo de x en base 2 queda igual, no se le hace nada. El logaritmo de 5 en base 2 queda igual. Y aquí, vean que yo tengo raíz de 8, pero ese 8, este 8 o raíz de 8 se puede ver como un 2 elevado a la 3 medios. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿What? Vamos a hacerlo por acá, para que no se pierdan la idea. Raíz de 8 es lo mismo que raíz de 2 a la 3. Pero esto que está aquí es lo mismo que 2 a la 3 elevado a la 1 medio. Pero como yo puedo multiplicar las potencias, es lo mismo que tener 2 elevado a la 3 medios. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, por eso es que raíz de 8 lo transformé en 2 a la 3 medios. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? Y ahora, lo que dijo la compañera. Observen, en amarillo, con el marcador, tengo 2 y tengo 2. ¿Qué pasaba si tengo que el argumento y la base son iguales? Se cancela. Ajá, muy bien. Entonces, quiere decir que ay, se me pasó esto. Oh, China, ahí está. Entonces, eso es lo que quiere decir, en efecto, es que se cancelan técnicamente las bases y lo que me queda aquí es x a la 5. ¿Ok? Me está quedando un x a la 5. Ahora, en el siguiente paso, vamos a ver, un x a la 5. Sí, en el siguiente paso, lo que me va a quedar es 3x más, vamos a ver, más 2 veces el logaritmo de x en base 2, más el logaritmo de 5 en base 2, menos, y observen que pasa otra vez lo mismo. Voy a marcarlo. Entonces, con el marcador me doy cuenta que la base y el argumento son iguales. Entonces, ¿qué quedaría ahí, chiquillos? 3 medios. 3 medios. Ay. Entonces quedaría, este juego de plumas siempre me molesta. Entonces aquí quedaría 3 medios menos x a la 5. ¿Ok? Entonces, técnicamente, ya tenemos todo resuelto. La única duda circunstancial, y es la que yo creo que hay un error, es porque vean que aquí tengo el 3x. Aquí está el 3x. Aquí tengo el menos x a la 5. Aquí está el menos x a la 5. Aquí está el menos 3 medios. Aquí está el menos 3 medios.
Pero, aquí tengo como 2 veces logaritmo de 5 en base 2. Y esto ni sé dónde sale porque quedan separados, ¿los ven? Y ahí ya no puedo resumir la información. Yo creo que ese es un error, chicos. Vamos a ver. No hay forma de condensar eso. Bueno, entonces digámosle que sí nos dio. Ahí parece que falta un dato. Entonces no me extrañaría. Y listo, ahí aplicamos varias propiedades de los logaritmos. Eso es lo que se llaman identidades logarítmicas. Probar o empezar de un lado para llegar al otro. ¿Todo bien, chicos? Profe, y una pregunta, ahí no se podría condensar poniendo 2 por logaritmo base 2 de 5x. No, sí, ajá. Pero para ver. 2, es que como tenemos un 2, ese es el detalle. O sea, si hubiera sido logaritmo, ok, no. O sea, usted lo que me está diciendo, Camila, es 2 logaritmo de 2 en base x más logaritmo de 5 en base 2, condensarlo, dice usted. Ajá, como haciendo la propiedad que usamos al inicio, pero al revés. Como son sumas que de la misma base, pero no sé. Sí, ya te entendí. Sí sería cierto, Camila, pero si hubiera sido, cierto si aquí no viene un 2. Si no viene un 2, entonces yo puedo escribir esto como logaritmo en base 2 de 5x. Eso sí hubiera sido cierto. Pero como ahí no viene un 2, ese es el detalle. O sea, los dos tienen que tener el mismo número adelante, la misma cantidad. Si aquí hay un 2, aquí tiene que haber un 2. O si aquí hay un 3. Ajá, dime. Pero yo puedo volver a pasar ese 2 como exponente de la x. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo podría escribir, y eso lo vamos a hacer por acá, yo podría escribir esto como logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de 5 en base 2. Y para que me quede logaritmo en base 2 de 5x al cuadrado. Así, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el ejercicio siempre se orienta para que no vuelva a quedar la expresión al inicio, ¿lo ves? Es que en el inicio hay un x al cuadrado por 5. La idea es que no aparezca más. Ok. Sí, entonces lo que decía Camila y lo que estás diciendo vos, funcionan siempre y cuando el ejercicio más bien sea de extenderlo, pero por eso te digo que haya un error. La idea es que quedara totalmente extendido, o sea, que todo quede en términos de sumas y de restas en medio de cada logaritmo. Ok. Ay, Dios mío, me tragó. Ok, profe, gracias. Ok, tranquilidad. Dime, Daniel. Bro, ¿cómo es que se llama ese tipo de ejercicio? Es que me acuerdo, de hecho, eso le iba a preguntar, que en el Colab cuando hacíamos funciones logarítmicas habían 2 tipos, que era cuando buscaba como extenderla y otro como condensarla, precisamente. ¿Cómo es que se llaman? Cualquiera de las dos siempre se llaman identidades logarítmicas, ¿verdad? Ok. Si tienen ejercicios tipo quiz o examen, lo que les van a pedir es verifique que, o al hacer propiedades de los logaritmos, se obtiene que, ¿verdad? No es resolver una ecuación como lo que hacíamos antes. Aquí es que usted parte de un lado, como en las identidades trigonométricas, y llegas al otro. Eso es más o menos lo que se practica. Pero, digámosle, cualquiera de las dos, que usted ya trabaja en el cole, de condensar o de dilatar, cualquiera de las dos, condensar o expandir, se hacen referencia siempre a las identidades. En realidad no importa si yo hubiera empezado, por ejemplo, de este lado, pero uno recomienda, bueno, yo como profe recomiendo empezar más bien del lado que tiene como puros productos y sumas, que son más fáciles de trabajar. Ok, listo. Muchas gracias. No, con gusto. Muy bien, chiquillos. Entonces, bueno, solo me queda este. Vamos a ver si lo sacamos de una vez. Vamos a hacer este ejercicio y la idea es probar que es una identidad. Una forma de probar esto es trabajar simultáneamente para darnos cuenta de que estamos haciendo lo correcto. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar esto de manera paralela, a ambos lados, y llegamos a una identidad. ¿Ok? Entonces, este lo voy a trabajar diferente. No voy a empezar de un lado para llegar al otro, o voy a empezar de este lado para llegar al otro. Los voy a trabajar de forma paralela. Entonces, en este caso, yo veo que esto se puede ver como e a la logaritmo de 2 más e a la logaritmo de e a la x menos 1. Y esto es porque la suma, recuerden que la suma se puede descomponer en un producto. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y luego,
observamos que aquí hay un logaritmo y aquí hay un producto. Se puede separar como una suma. Entonces, sería logaritmo de 5 de a la x más logaritmo en base de 5 de 5 al cuadrado. Menos. Vean que aquí vuelve a ver otro producto. Abro paréntesis. Entonces sería logaritmo en base 3 de menos c a la x más logaritmo en base 3 de 3 a la 4. ¿Dudas, preguntas, chiquillos, con esa parte? ¿Algo que se me perdieran? Vuélele en ojo, fíjense, pregunten. Muy bien. ¿Qué pasa con e y logaritmo natural? ¿Cómo son la e y el logaritmo natural? De acuerdo a lo que vimos. ¿Qué pasa con e y logaritmo natural? Eso era de que se cancelaban y se quedaba, ejemplo, en este caso el 2 nada más. Muy bien, son inversas. Recuerden que tener, y vea lo que dice Daniel, entonces recuerden que tener e a la logaritmo natural de 2 es lo mismo que e a la logaritmo en base e de 2. Se cancelan base y las bases del logaritmo y del exponente y solo queda el 2, que fue lo que vimos al inicio. Entonces, esto se va y queda un 2. Esto se va y solamente queda e a la x menos 1. ¿Ok? Seguimos marcando en color amarillo. En color amarillo. Entonces, ¿cómo son el 5 y el 5? ¿Cómo es el 5 y cómo es el 5? ¿Cómo es el 3 y cómo es el 3? ¿Y cómo es este 3 y cómo es este 3? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasaría ahí, chiquillos? Se cancela igual. Ahí todo se cancela. ¿Ah? Esto se va y queda e a la x. Esto se va y queda un 2. Esto se va y queda un menos e a la x. Y esto se va y queda un más 4. Entonces vean qué interesante. Todas esas se cancelaron porque las bases o los argumentos son iguales. Entonces, además, ya no quedó ni un solo logaritmo ahí. Y vean que nos está quedando que 2 por e a la x menos 1 es e a la x más 2 más e a la x más menos 4. Menos 4. Lo único que hice fue cambiar el signo. Pero vean que aquí esto es que 2e a la x menos 1 es igual a 2 por e a la x. Esto se repite 2 veces y a 2 le quito 4, queda menos 2. Pero yo puedo sacar un 2 a factor común y ya me queda que 2 por e a la x menos 1 es igual a 2x a la menos 1. Y como esas dos cosas son iguales entre sí, quiere decir que la propiedad inicial es exactamente igual. Listo, ya resolvimos el ejercicio. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo clarito? Está bonito, es nada más de practicar las dichosas propiedades. Ese es el detalle. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces, técnicamente, le repito, el sexto quiz virtual empieza el domingo 26 y termina el martes 28. ¿No han informado algo o algún cambio raro? Ver los videos sobre gráficas y ejercicios de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y técnicamente, bueno, aquí hay unos 3 ejercicios para que ustedes trabajen las propiedades. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Aquí se me olvidó escribir una recomendación. También creo que sale en la práctica, porque creo que Belén o Fiorella, ya ni me acuerdo quién fue la que me preguntó, pero recomendaban que hicieran u igual al logaritmo de x en base a. Pero es una recomendación para ese último o ese tercer ejercicio. Pero cualquier cosa, ese sería, entonces, chiquillos, la clase de hoy. Y no sé, fuera de esto que les comenté, si tienen alguna duda. Profe, en el quiz entran solo, digamos, solo funciones exponencial y logarítmica, o también entran identidades trigonométricas y todo lo que vimos antes. En el último quiz venían identidades trigonométricas. Sí. Entonces quiere decir que el próximo quiz entraría lo que faltó. Serían inversas trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Y posiblemente esta parte o lo de esta semana que vimos el martes, que serían la idea de función
y exponencial y logarítmica. Posiblemente llegaríamos hasta ahí el quiz. Ok. Entonces, sí, no, con mucho gusto. Ok, ¿alguna duda ahí particular, chiquillos? Si no, terminamos la clase por ahí. Y sigo en consulta, cualquier cosa. Eso es lo que hago inmediatamente. Que la consulta es ya, hasta las 9:30, 9:20 más o menos, que es para hacer un cambio, un break, dijo. ¿Ok? Dime. ¿Puede ir un toquecito a las que nos dejó de asincrónico? Ok, correcto. Nos vamos a sincrónico, ¿sí? ¿Eso qué dice? Voy a marcárselo. Este menos 2 quiere decir que es logaritmo de x a la menos 2 en base a... Sí, voy a escribirlo acá. Okay. Logaritmo. El menos 2 está encima de la letra G. Esto es lo mismo que tener logaritmo de x en base a y todo está elevado a la menos 2. Eso es lo que significa. Es muy diferente, totalmente diferente que tener logaritmo de a de x a la menos 2. Ve la posición. Aquí el menos 2 está encima de la x, pero aquí el menos 2 está encima de la letra g. Cuando está encima de la letra g es esto. Y esto es lo mismo que tener 1 entre logaritmo de x en base a elevado al cuadrado. Pero esta que está aquí es menos 2 veces logaritmo de x en base a. Entonces son cosas totalmente diferentes. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Voy para consulta, apenas termine la sesión. Profe, Ajá, dime. ¿cuándo era que abrí el quiz 6? Perdón. Ah, sí, claro. Dice que empieza el martes 28. El Ok, domingo. gracias. El domingo, perdón. ¿El domingo? Sí. Ok, gracias, profe. Bueno, pura vida. Hasta luego, chicos, entonces. Y en consulta estaré por los que me busquen. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Chao.